Vamos a revisar un ejemplo que nos permite visualizar, ¿cierto?, cómo determinar los números críticos y el máximo o mínimo relativo de una función. El problema dice, la ganancia total P de X en miles de dólares por la venta de X miles de unidades de un medicamento está dada por P de X igual a menos X cubo más 3X cuadrado más 72X. Y se nos pide entonces determinar el número de unidades que deben venderse para maximizar la ganancia total. Esta es nuestra función ganancia. Entonces tenemos que hacer el siguiente proceso para determinar primero los números críticos. Primero vamos a encontrar la derivada de nuestra función. Y la derivada de esta función sería menos 3x cuadrado más 6x más 72. Esa es nuestra derivada. El segundo paso entonces sería determinar los números críticos. Y estos números críticos se van a determinar primero donde la derivada es 0. Y eso va a significar que tomamos nuestra función derivada y la igualamos a 0. Y lo que tenemos ahora es una ecuación cuadrática, si ustedes ven, de la cual tenemos que determinar entonces para qué valores esta ecuación se hace 0. Vamos a dividir entonces esta ecuación por menos 3 para que los coeficientes, ¿cierto?, nos queden mucho más pequeños. Y nos va a quedar entonces x cuadrado menos 2x y nos va a quedar acá entonces menos 24 igual 0. Esa sería nuestra ecuación cuadrática. ¿Qué nos resultaría más fácil para determinar dónde se hace 0? Sería, ¿cierto?, factorizar esta ecuación. Entonces tenemos que buscar dos números que multiplicados, recuerden, nos den 24, menos 24 y sumado menos 2. Tendríamos entonces 6 y 4. Son 24, menos 6 más 4. El producto es menos 24 y la suma de ellos es efectivamente menos 2. Cada factor se iguala a 0, lo que nos va a quedar entonces x menos 6 igual a 0 y nos va a quedar x más 4 igual a 0. Despejamos x y nos quedaría x igual 6 y acá x igual menos 4. Estos dos puntos son soluciones de esta ecuación cuadrática, pero dentro del problema del contexto dice que x representaba unidades, miles de unidades. Por lo tanto, este numerito, ¿cierto?, no podría ser solución. ¿Ya? No satisface el problema. Entonces, esto no es solución. Y solamente nos quedaría entonces x igual 6, pero que está en miles, sería 6000. Esta sería una solución. Pero lo que tendríamos que ahora verificar, este es nuestro número crítico, ¿verdad?, donde la derivada se hace 0. Tendríamos que verificar entonces por el criterio de la primera derivada si efectivamente en 6 tenemos o no un máximo, ¿cierto?, relativo. Entonces vamos al tercer paso. ¿Ya? Usar el criterio primera derivada. ¿Qué decía el criterio de primera derivada? Que tomamos nuestro número crítico, que en este caso es el número 6, lo ubicamos en la recta numérica y vamos a evaluar la derivada en un valor antes del 6, cualquier valor, puede ser 5, 4, etcétera. Vamos a evaluar en 5 y luego vamos a evaluar en un valor, ¿cierto?, mayor que 6, puede ser 7, 8, 9, cualquier intervalo, siempre y cuando que esté en el dominio, ¿cierto?, de nuestra función. Entonces, evaluamos en la derivada, ¿ya?, en la función derivada, para visualizar si efectivamente aquí nos va a dar positiva la derivada o negativa. ¿Ya? A lo mejor resulte más fácil que evaluamos, ¿cierto?, en este producto. Pero recuerden que este producto fue dividido por un número negativo, por lo tanto los signos, ¿cierto?, aquí de uno de los factores tendría que cambiar. Si evaluamos en 5, 5 menos 6, ¿cierto?, nos queda negativo y aquí positivo. ¿Ya? Pero, como digo, habíamos dividido por un número negativo, entonces esto debería ser entonces positivo y positivo.
Así que la derivada en 5 es mayor que 0. O simplemente evalúan, ¿cierto? Aquí reemplazan 5 en x. Nos queda positivo todo este intervalo. Luego evaluamos en 7. Pasaría lo mismo. Si yo reemplazo acá, 7 menos 6 es 1, positivo, positivo. Pero como dividimos por un negativo, ¿cierto? Esto quedaría negativo. ¿Ya? Menor que 0, negativo, negativo. Entonces, efectivamente, el criterio nos está mostrando que la derivada, al pasar por 6, pasa de más a menos. Entonces, en 6, efectivamente, tenemos un máximo relativo. Ahora, ¿cuál sería la respuesta al problema? La respuesta al problema sería entonces que se deben vender, ¿ya? Como son en miles de unidades, se deben vender 6.000 unidades para que la ganancia sea máxima. De esa forma, entonces, el criterio de la primera derivada nos permite determinar cuándo un número crítico que encontramos aquí, ¿cierto?, es o no un máximo relativo.